buenas tardes, señores del jurado, compañeros participantes y profesores presentes. En esta oportunidad les venimos a presentar el proyecto que venimos trabajando todo el semestre con título Construcción de inductómetro y medición para un control PID de un prototipo Gimbal Mesh usando bioindicadores marinos. Los integrantes para este proyecto son los siguientes. Viviana Condo, estudiante de primer ciclo de física. Orlando Fabián Mesa Chigne, quien les habla, estudiante también del primer ciclo de física. Luis Fernando Aiquipa Moreno, estudiante de cuarto ciclo de Ingeniería Física, y la doctora Roxana Yesenia Pastrana Alta como asesora. La problemática en nuestro proyecto se inicia en el grupo de investigación Biomet. El grupo de investigación Biomet está desarrollando un bicosatélite CANSAT que será lanzado en Francia en abril del 2023, y uno de los fines es medir la reacción de estas artemias salinas. Sucede que el CANSAT va a estar en caída libre y se le va a someter a estas artemias a esta condición de estrés. Entonces, el indicador más importante que se va a medir es la velocidad del centro de masa de estas artemias salinas, y se va a usar un MEST, que es Measure the Speed of Microcrustácea, que va a medir esta velocidad. Ahora, este MEST necesita estar en una plataforma estable, porque el CANSAT va a estar en movimiento. Entonces se usa el Gimbal Mesh, que le va a otorgar esa estabilidad. El Gimbal Mesh funciona con 3 motores en el eje X, Y y Z, y sucede que cuando nosotros estemos alimentando al Gimbal Mesh con cierto voltaje, en realidad el Gimbal Mesh va a recibir un menor voltaje, un voltaje neto menor. Y esto se debe a la inductancia que poseen estos motores de 5 voltios. Así que si nosotros no alimentamos correctamente el gimbal, tampoco va a obtener este MES de estabilidad necesaria para medir correctamente la velocidad de estas artemias. Por eso se hace necesaria obtener la inductancia de estos 3 motores. ¿Y podemos hacerlo con inductómetros comerciales? Sí, pero son muy caros y puede que no tengan la precisión necesaria para este proyecto, porque se tratan de escalas muy pequeñas, así que se decidió construir un propio inductómetro. Una vez entendido la problemática, mencionaré los objetivos de nuestro proyecto, los cuales son los siguientes. Construir un inductómetro capaz de medir la inductancia de manera rápida y eficaz. Bueno, los objetivos específicos del proyecto son calcular la frecuencia con las funciones pulse-in, también comprobar el valor de la frecuencia a través de la curva subamortiguada, que va a ser mostrada en el osciloscopio Rohde & Schwarz HMO 1202. Para el diseño y construcción de este inductómetro se usó la siguiente metodología. Primero, un circuito RLC, y este circuito está compuesto por una resistencia, que puede ser también la del propio motor, de que se quiere calcular la inductancia, los cables del circuito y también el condensador. También está compuesto por un inductor, que es nuestro motor, y la C viene del condensador. Hemos usado un condensador de 1 microfaradio. ¿Cómo funciona este circuito? Nosotros vamos a aplicarle una corriente alterna a este circuito RLC de la figura 1.b, y va a ir este voltaje, esta corriente del motor, y luego pasa al condensador. El condensador se carga y luego se va a descargar. Entonces la corriente va a volver al motor, y por esa inductancia que nosotros queremos calcular se va a generar una FEM inducida. Esta FEM inducida va a direccionar esta corriente otra vez al condensador, y de esa manera el condensador va a enviar una curva de voltaje que no va a ser perfecta porque existe una resistencia, entonces existe una pérdida de voltaje, y se va a generar esta curva subamortiguada de la figura 1.c. Entonces, esta curva subamortiguada de voltaje tiene un periodo, y ese periodo nos va a ayudar para que nosotros podamos calcular la frecuencia. Ya tenemos la capacitancia del condensador, y con eso calculamos nosotros la inductancia que tiene este motor. Bueno, como acaba de mencionar mi compañera, aplicaremos un voltaje de corriente alterna al circuito RLC, pero la fuente de alimentación nos da un voltaje de corriente continua. Para solucionar este problema, utilizamos el microcontrolador Attain 85, como se puede observar.
Para poder obtener una corriente alterna, procederemos a programar el ATN85 para que éste envíe un tren de pulsos de voltaje, que pasará por el circuito donde finalmente será recepcionado nuevamente por este, el ATN85, la cual nos brindará la información de la frecuencia calculada. En la figura 2B, se puede apreciar el voltaje de la corriente continua que nos da la fuente de alimentación. Pero como nosotros necesitamos un voltaje de corriente alterna, programaríamos el ATN y nos mostrará como se puede observar en la figura 3. Ahora bien, mi compañero dijo que necesitamos que, bueno, esta corriente de voltaje va a volver a la TINI para que lo procese, para que procese esa señal y calcule la frecuencia y luego la inductancia, que es lo que queremos saber. Ahora, este ATINI tiene que calcular la inductancia de una manera inmediata porque se trata de un instrumento de medición. Sucede que el ATINI va a tener que procesar esta señal, esta curva, que es de tipo analógica. Entonces se va a demorar unos segundos y necesitamos una medición instantánea. Así que vamos a simplificar esta señal, vamos a transformar la señal que se generó a través de este circuito integrado LM339. Este circuito integrado va a hacer una comparación con esta curva subamortiguada de voltaje. Cuando el voltaje esté en alto, lo va a tomar como un 1 analógico, y cuando esté en bajo, va a tomarlo como un 0 analógico. Nosotros vemos que, que se va a generar una curva, bueno, una señal cuadrada, y esta es una señal de tipo digital, entonces va a ser fácilmente procesada por el ATINI, y vemos acá que hay una onda cuadrada, y coincidentemente tiene el mismo periodo de la curva subamortiguada. Entonces, sí se va a poder calcular la frecuencia de manera inmediata y la inductancia de manera inmediata. Ahora bien, juntando cada parte de la metodología ya explicada, podemos construir el circuito del inductómetro de la siguiente manera, como se puede apreciar. Con la fuente de alimentación enviamos al circuito 5 voltios. Luego, nuestro circuito empieza con el ATN85 recibiendo los 5 voltios de manera continua. A partir de esto, el ATN envía los pulsos de voltaje, los cuales pasan por la resistencia R2 de 220 ohmios, como se puede apreciar. Luego pasan por el diodo. ¿Cuál es la función del diodo? El diodo en este caso nos permite que la corriente viaje de manera unidireccional hasta llegar al motor, para así finalmente llegar hasta el condensador. Entonces, cuando llegue el condensador, se va a generar esta curva subamortiguada, va a llegar luego al LM339, el circuito integrado, que va a hacer la comparación, va a hacer la transformación de la señal, y va a enviar una señal cuadrada. Esta señal cuadrada va a viajar y va a ir hasta la resistencia R1, que también es de 220 ohmios, y va a entrar al ATINI 85, va a ser recibido por el puerto PB3, y en el ATINI, ya que tiene la señal cuadrada, se va a calcular la frecuencia y la inductancia, que es nuestro resultado final. Como vamos a ver este resultado, vamos a hacer una conexión I2C con una pantalla LCD a través del PCF8574, y esta conexión I2C, de esta conexión I2C va a llegar a la pantalla LCD, donde se va a imprimir el resultado de la inductancia. Entonces, ya tenemos el diseño, ahora fecha de construcción del inductómetro, y ese diseño fue realizado en SolidWorks, la versión de 2019, y fue impreso con un material completamente biodegradable, que es el PDA. Se hizo la impresión 3D con el circuito que ya hemos mencionado, y se logró la compilación. Y la información la obtenemos a través de nuestra pantalla LCD de 16:2. Ahora bien, en análisis de resultados, cuando conectamos el osciloscopio al contextuador, obtenemos los valores de la frecuencia de la función, la cual se nos muestra en la pantalla en comunidades megahertz, y como se puede apreciar en la figura 6A, esta tiende a mantenerse constante en el tiempo. En la figura 6B a la derecha, se nos muestra la curva cuando el condensador está cargándose. Ahora bien, en la figura final 6C, se observa la gráfica de voltaje versus tiempo con una curva subamortiguada, la cual posee un periodo que coincide con el periodo de la figura 6B ya antes mostrada. Entonces, cuando nosotros hemos... Gracias. Cuando nosotros... Sí.
Bueno, cuando nosotros hemos conectado el osciloscopio con nuestro circuito de inductómetro, hemos comprobado el valor de la frecuencia y hemos obtenido una frecuencia igual a 30, promedio igual a 32,89 MHz. Y eso, ya teniendo este valor de la frecuencia con el osciloscopio, pasamos a hacer la medición con el Latin 85. El Latin 85, como dijimos, recibe la señal cuadrada y cuando es tan alto, usamos la función Poisson para calcular este tiempo. Pero como es la mitad del periodo de esta onda, entonces multiplicamos ese tiempo por 2 para obtener el periodo. Y la función Poisson calcula este tiempo, pero en microsegundos. Entonces hacemos la conversión de unidades multiplicando por 10 a la 6. Con el Latini, el pulse fue de 0,01520 y la frecuencia, a través de nuestra fórmula, también programada en el Latini, se obtuvo que fue también de 32,89 MHz, que es la misma promedio que hemos obtenido en el osciloscopio. El error fue de 0,27 MHz. En nuestro caso ya teníamos el condensador de microfaradio y su error era de 5%, es decir, 0,05 microfarados. Y con todos estos datos hemos obtenido el valor de inductancia con el Latini, con nuestro inductómetro, y hemos obtenido la inductancia de 23,42 picohenrios y un error de 1,56 picohenrios. Ahora bien, con todos los resultados obtenidos podemos concluir que se logró la construcción del inductómetro, el cual es capaz de medir la inductancia de manera capaz y de manera rápida y eficaz. Se logró calcular el valor de la frecuencia con la función Poisson y también se comprobó este valor de 32,89 MHz al observar la curva subamortiguada en el osciloscopio Rotan Shorts HMO 1202. Y también se pudo determinar la inductancia. En el caso del motor del eje X, fue de 23,42 picohenrios y su error fue de 1,56 picohenrios. Muchas gracias.